Marcos estaba ansioso por llegar a casa. El viaje de negocios había sido largo y agotador, pero el pensamiento de reencontrarse con su familia lo mantenía motivado. Al estacionar en el garaje de la mansión, sintió una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. No era una sensación de peligro inminente, pero algo en su intuición le indicaba que la rutina había sido alterada. Bajó del auto, sintiendo el silencio inusual a su alrededor. La casa, normalmente llena de sonidos, parecía desierta. Dentro de la mansión, la calma era aún más inquietante. Clara, su esposa, no estaba en la sala como de costumbre para recibirlo, y el aroma de la cena todavía no había invadido el aire. La ausencia de sus hijos, especialmente de Lucas, de 7 años, lo desconcertó. Subió las escaleras, el eco de sus pasos rompiendo el pesado silencio de la casa. El sonido de sus pisadas era la única señal de vida allí. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Al llegar al piso de arriba, Marcos notó las luces apagadas en el pasillo, donde normalmente sus hijos jugaban después de la escuela. La puerta de la habitación de Lucas estaba entreabierta, y dudó por un momento antes de empujarla suavemente. Dentro, la escena que vio lo dejó paralizado. Lo que encontró allí no tenía sentido. Su hijo, sentado en la cama, parecía absorto en una conversación con Elena, la empleada, quien estaba en una posición extraña a su lado. Marcos se quedó quieto, observando, incapaz de creer lo que sus ojos estaban viendo. No era nada explícito, pero había algo muy inquietante en la forma en que los dos estaban posicionados. Elena, la joven empleada, tenía una expresión de extrema intimidad con Lucas, algo que no encajaba en una relación profesional. Una ola de choque lo atravesó, pero permaneció inmóvil, temiendo que al actuar pudiera romper la ilusión de normalidad. La escena lo dejó sin palabras. Sintió un nudo en la garganta, pero se esforzó por no hacer ruido, tratando de comprender lo que estaba pasando. ¿Es esto real o solo un juego de mi mente cansada?, pensó. Comenzó a preguntarse si su percepción de la realidad estaba fallando. Helena y Lucas estaban tan inmersos en ese momento que no notaron su presencia, pero Marcos no podía deshacerse de la sensación de que algo oscuro se estaba desarrollando ante sus ojos. La casa, que antes parecía un refugio seguro, ahora se transformaba en un laberinto de preguntas sin respuesta. Se alejó lentamente de la puerta, con la cabeza dando vueltas en confusión. No sabía qué hacer. En ese instante, sintió un peso sobre sus hombros, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Lo que debía ser un simple regreso a casa se había convertido en una pesadilla personal. La tranquilidad de su vida estaba a punto de desmoronarse. Marcos estaba paralizado por las posibilidades. Cada pequeño gesto de Elena y Lucas parecía cargar una nueva capa de significado. Necesitaba entender lo que estaba pasando, pero su mente estaba abrumada por las dudas. «Estoy imaginando cosas. ¿Qué me estoy perdiendo?», se preguntó. Tenía que descubrir la verdad, pero, de alguna manera, eso parecía más complicado de lo que podía imaginar. Al alejarse de la puerta de la habitación de Lucas, Marcos sintió el vacío expandirse dentro de él. Sabía que no podía ignorar lo que había visto, pero tampoco sabía cómo enfrentar la verdad que se desplegaba ante él. Lo único que tenía claro en ese momento era que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y, a partir de ese momento, tendría que tomar decisiones que definirían su futuro. La mansión parecía demasiado grande para Marcos en ese instante. Sus largos pasillos, las paredes silenciosas y las ventanas que daban a un extenso jardín reflejaban la soledad que comenzaba a sentir. Era como si cada rincón de la casa escondiera una historia no contada, un secreto esperando ser revelado. El contraste entre la grandeza de la casa y el vacío en su interior lo hacía cuestionarse qué era lo que realmente estaba sucediendo allí. «¿Cómo no me di cuenta de nada antes?», pensó, con una creciente sensación de inquietud. Mientras caminaba por las salas vacías, un ligero aroma a café todavía flotaba en el aire, indicando que Clara, su esposa, había estado en casa más temprano, pero no había señales de un momento familiar. La rutina, que antes le parecía predecible, ahora se sentía como una máscara. Se acercó al estudio, donde solía pasar horas resolviendo asuntos de negocios. Allí, el ambiente estaba desconcertantemente inalterado. No había señales de Clara o Lucas,
ni un solo indicio de presencia humana. Marcos se aproximó a una foto sobre el escritorio. Era una imagen de la familia sonriendo, como si la vida fuera perfecta. Se encontró analizando los rostros, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que podría haber cambiado. Clara, con su sonrisa serena, parecía distante, como si su mirada estuviera en otro lugar. Lucas, con sus ojos curiosos, era la imagen de la inocencia, pero en ese momento, la escena de aquella foto parecía una ilusión lejana. Lo que Marcos no sabía era que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre la forma en que veía a todos a su alrededor. El sonido de un teléfono sonando interrumpió sus pensamientos. Era una llamada desconocida. Dudó antes de contestar, pero la necesidad de respuestas lo hizo ceder. La voz al otro lado de la línea era baja y preocupada. «Marcos, necesitas saber lo que está pasando. No confíes en Elena». El mensaje fue breve, directo, y dejó a Marcos sin palabras. «¿Quién eres?», preguntó, pero la llamada se cortó antes de que pudiera escuchar una respuesta. Confuso y cada vez más inquieto, Marcos se sentó en la silla de su oficina, intentando procesar lo que acababa de escuchar. ¿Era una broma de mal gusto o una advertencia real? No lo sabía, pero la intranquilidad empezaba a invadir cada parte de su ser. No podía seguir ignorando lo que había visto ni lo que acababa de oír. Necesitaba averiguar más sobre Elena y lo que estaba haciendo con Lucas. Y, lo más importante, necesitaba entender qué estaba pasando con su familia. Miró por la ventana y vio el cielo oscurecerse. El día llegaba a su fin y el silencio de la mansión se volvía cada vez más intenso. De repente, Marcos comprendió que no podía esperar más. Elena se había convertido en el centro de su tormento, pero había algo más profundo que aún no lograba descifrar. Sintió una urgencia creciente dentro de sí. No podía permitir que las piezas se acomodaran de manera errónea. Tenía que actuar. Mientras meditaba sobre sus próximos pasos, el peso de lo que había presenciado se hacía más fuerte en su pecho. La mansión, que alguna vez fue símbolo de su éxito, ahora se sentía como una prisión. Cada habitación que recorría parecía esconder una nueva capa de misterio. No sabía con qué se encontraría, pero tenía claro que no podía seguir huyendo de la realidad. Había algo mucho más grande en juego, y Marcos no tenía otra opción más que avanzar y descubrir la verdad. Cuando se levantó, una sensación de desesperación lo invadió. ¿Qué más no sabía? ¿Cómo podía confiar en alguien después de lo que había visto? La casa estaba llena de secretos, y ahora él era un prisionero de ellos. Respiró hondo, tratando de reunir fuerzas para lo que estaba por venir. La verdad estaba ahí afuera, pero Marcos tendría que ser más astuto que nunca para encontrarla. No podía deshacerse del peso de lo que había presenciado. La imagen de Lucas y Elena juntos en la habitación de su hijo se repetía una y otra vez en su mente, distorsionando sus pensamientos. Con cada paso que daba por la mansión, sentía como si las paredes se cerraran a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando. La incertidumbre lo consumía, pero algo era claro. Tenía que entender lo que estaba pasando antes de que fuera demasiado tarde. Fuera lo que fuera, debía enfrentar la verdad. Decidió comenzar con Elena. No sabía exactamente qué estaba buscando, pero intuía que ella sabía más de lo que dejaba ver. Cuando ella entró en la cocina esa mañana, Marcos ya estaba sentado intentando mantener la calma. Elena no lo miró a los ojos de inmediato, lo que solo aumentó sus sospechas. La empleada estaba visiblemente nerviosa, como si estuviera ocultando algo. Marcos sabía que ese era el momento de confrontarla. ¿Pero qué le diría? ¿Cuál era la verdad detrás de su relación con Lucas? «Elena, tenemos que hablar», dijo Marcos con voz firme. Ella lo miró con duda y se sentó en la silla frente a él. La tensión era palpable. «Tú sabes lo que está pasando, ¿verdad?», preguntó él, intentando leer sus reacciones. Elena permaneció en silencio por un momento antes de desviar la mirada, como si buscara una forma de escapar de la conversación. Su incomodidad no hacía más que aumentar las sospechas de Marcos. Sentía que algo la atormentaba, pero ella no estaba lista para hablar. «No entiendo lo que está pasando aquí. Tú y Lucas». «Eso no parecía correcto», continuó Marcos, con el dolor haciéndose evidente en su voz. Elena finalmente lo miró a los ojos, pero sus palabras no fueron las que él esperaba. «Marcos, yo
Yo nunca quise que esto pasara, pero tienes que entender que no es lo que parece, dijo ella con la voz temblorosa. ¿Qué estaba diciendo? Sus palabras generaban más preguntas que respuestas, y Marcos no sabía si podía confiar en ella. Su confusión solo aumentaba. Empezaba a darse cuenta de que el problema no era solo Elena, sino algo mucho más profundo, algo que permanecía oculto bajo la superficie. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabía ella que él no sabía? Una sensación de urgencia lo invadió, como si el tiempo se estuviera agotando. Era como si un abismo se abriera ante él y estuviera a punto de caer en un misterio para el que no estaba preparado. Mientras Elena se levantaba y se alejaba, Marcos sintió que la distancia entre ellos crecía. Ya no era solo una empleada a la que podía despedir fácilmente. Ahora se había convertido en una pieza clave para entender la verdad. Ella lo desafiaba, pero él no sabía hasta qué punto estaba involucrada en ese secreto. Sentía que, al enfrentar a Elena, no solo estaba cuestionando su lealtad, sino también los cimientos sobre los cuales había construido su vida. Tenía que descubrir la verdad, y sabía que eso significaba adentrarse en territorios oscuros. Marcos se alejó de la cocina, su corazón latiendo con fuerza, lleno de frustración y dudas. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si estuviera hundiéndose en un pozo sin fondo de desesperación. ¿Qué más no sabía sobre su familia? ¿Cómo había sido tan ciego? Cada nuevo secreto que descubría parecía llevarlo a más preguntas. La sensación de que no estaba solo en su propia casa lo inquietaba más que cualquier otra cosa. Mientras caminaba por el pasillo hacia el estudio, Marcos sintió que las respuestas estaban allí, justo frente a él, pero no sabía cómo alcanzarlas. Tenía que seguir adelante, aunque el camino por delante estuviera cubierto de sombras. No sabía a dónde lo llevaría, pero estaba decidido a enfrentar lo que fuera, sin importar el costo. La verdad, fuera cual fuera, debía ser descubierta. Marcos ya no podía ver su casa con los mismos ojos. Cada mueble, cada detalle que antes representaba comodidad, ahora parecía estar envuelto en una sombra. No sabía en quién confiar ni qué pensar. La conversación con Elena solo había profundizado su confusión, pero no podía simplemente dejarlo pasar. Había algo más allí, algo que no lograba entender. Se sentía acorralado, como si la verdad estuviera en algún rincón de la casa, esperando ser revelada. Sin embargo, sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba pruebas, algo concreto que fuera más allá de las palabras de Elena. Marcos decidió revisar la casa en busca de algo que explicara el extraño comportamiento de todos a su alrededor. La idea de entrar en la habitación de Clara o de sus hijos lo hizo dudar, pero ya no estaba dispuesto a vivir en la ignorancia. Necesitaba saber la verdad, y nada más importaba. Entró en la habitación de Clara mientras ella estaba en el balcón, despreocupada. Todo estaba impecablemente ordenado, como siempre, nada fuera de su lugar. Pero Marcos sintió una extraña desconfianza al observar el espacio que solía considerar su refugio. Abrió los cajones, revisando rápidamente en busca de algo que explicara su comportamiento. No encontró nada que indicara una traición, pero algo lo incomodaba. No sabía exactamente qué, pero sentía que había algo en las entrelíneas, algo no dicho que flotaba en el aire. Entonces se dirigió a la habitación de Lucas. El cuarto infantil, con sus paredes decoradas con personajes de dibujos animados, parecía normal. Sin embargo, había algo extraño. Notó un papel arrugado en el suelo, casi escondido debajo de la cama. Cuando lo tomó, descubrió que era un dibujo de Lucas, pero no un dibujo cualquiera. En el papel su hijo había dibujado a él, a Clara y a Elena con expresiones de angustia. También había figuras sombrías en el fondo, algo que no tenía sentido. La imagen hizo que un escalofrío recorriera su cuerpo. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué Lucas había dibujado algo así? No sabía qué hacer con aquella información. El dibujo parecía una clave para algo más grande, pero no tenía idea de qué podía estar escondido detrás de él. Se sentó en la cama de Lucas, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Se estaba perdiendo en un mar de dudas e incertidumbre. ¿Qué más no sabía? Y lo más importante, ¿qué debía hacer con las revelaciones que ya tenía? Cuando Clara regresó a la habitación, Marcos se puso de pie rápidamente, tratando de ocultar su nerviosismo.
Ella no pareció notar nada extraño en él, pero Marcos sabía que algo estaba a punto de suceder. Cada paso parecía llevarlo a un descubrimiento más aterrador. Aún no comprendía completamente lo que estaba ocurriendo, pero sentía que la verdad estaba justo delante de él, esperando a que tomara la decisión correcta. Mientras caminaba por el pasillo, aún con el dibujo en la mano, no pudo evitar preguntarse hasta qué punto la mentira se había infiltrado en su vida. Estaba comenzando a darse cuenta de que las cosas no eran lo que parecían. La realidad se volvía cada vez más difícil de distinguir de la ficción y necesitaba una respuesta. Ya no podía ignorar las pistas que había encontrado. ¿Qué haría ahora, sabiendo que la verdad estaba al alcance de su mano? La duda lo consumía, pero sabía una cosa con certeza. Ya no había marcha atrás. Con cada nueva pista, con cada nuevo detalle, se acercaba más a la verdad, aunque fuera más oscura de lo que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, ¿qué haría con ella? Era una pregunta para la que aún no tenía respuesta. Marcos despertó con la sensación de que su vida nunca volvería a ser la misma. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional y ya no sabía en qué aferrarse. Cada conversación, cada mirada entre él y Clara parecía estar cargada de significados ocultos. Empezó a preguntarse si todo en lo que había creído hasta ahora no era más que una mentira bien construida. ¿Qué más no sabía sobre su familia? ¿Qué más le estaban ocultando? Ya no podía confiar en nada ni en nadie. A partir de ese momento, Marcos decidió que la verdad debía ser descubierta a toda costa. No importaba cuánto le costara. Sabía que Clara estaba ocultando algo, pero ¿qué exactamente? Ella parecía distante, como si estuviera en otro mundo, y él ya no podía seguir ignorándolo. La tensión entre ellos había aumentado en los últimos días, y sentía que algo estaba a punto de estallar. Necesitaba descubrir si sus miedos eran ciertos, si realmente estaba siendo traicionado, o si la verdadera amenaza estaba en otro lugar. Observó a Clara mientras preparaba el café en la cocina aquella mañana. La sonrisa que ella le dedicó parecía forzada, como si intentara disimular algo. Marcos sabía que ella no era buena ocultando sus sentimientos, pero lo que sentía ahora era distinto. La observó con atención, tratando de leer sus expresiones y gestos, pero ya no lograba comprenderla. Clara se alejaba de él de una forma que no podía explicar. Decidido a ir más a fondo, Marcos comenzó a investigar el pasado de Clara. Buscó cualquier pista que pudiera ayudarlo a entender mejor a su esposa, pero lo que encontró solo lo dejó más confundido. Registros antiguos, fotos olvidadas y cartas de amigos de los que ella nunca había hablado solo aumentaban el misterio. Clara parecía una persona completamente diferente de la mujer con la que se había casado. O tal vez era Marcos quien nunca conoció realmente a la verdadera Clara. Comenzó a preguntarse si la persona de la que se enamoró alguna vez había sido real, o si todo no era más que una fachada. Mientras tanto, la presencia de Elena en la casa se volvía cada vez más extraña. Parecía saber más de lo que Marcos imaginaba. Algo en su postura, en sus palabras, indicaba que tenía un papel importante en ese enigma. Pero, ¿qué era exactamente lo que sabía? ¿Y por qué no lo revelaba? Marcos la observaba con más atención, como si fuera un detective siguiendo cada uno de sus movimientos. La desconfianza crecía dentro de él, y ya no sabía si Elena era una aliada o una amenaza. Necesitaba descubrir lo que ella sabía antes de que fuera demasiado tarde. La tensión en la casa estaba llegando a su punto máximo. Marcos sentía que estaba a punto de explotar, como una olla de presión al borde de estallar. Cada día que pasaba se volvía más pesado y no sabía cuánto más podría mantener la calma. Estaba cansado de vivir en la incertidumbre. No soportaba más la idea de vivir en un mundo de mentiras y sombras. La verdad debía salir a la luz, sin importar el precio. En una noche silenciosa, Marcos decidió enfrentar a Clara. La encontró en la sala de estar, con los ojos fijos en la pantalla del celular. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido bajo de la televisión. Se acercó, respirando hondo, decidido a enfrentar finalmente la verdad. «Clara, necesito saber», dijo con una voz más firme que nunca. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me estás ocultando?» Clara levantó la mirada y por un instante algo en su expresión cambió. Marcos se dio cuenta de que estaba a punto de decir algo
algo que había esperado escuchar desde hacía mucho tiempo. Pero antes de que pudiera abrir la boca, un sonido proveniente del exterior interrumpió la conversación. Era un auto llegando al garaje. El momento se perdió, pero Marcos no se rendiría. Sabía que la respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba. Solo necesitaba ser paciente. Aquella mañana, la sensación de que algo estaba a punto de romperse en la vida de Marcos se intensificaba con cada minuto. El enfrentamiento con Clara no había salido como él esperaba, y la interrupción repentina solo lo había dejado aún más desconfiado. Ya no podía esperar más. La verdad, o lo que fuera que estuviera oculto, debía salir a la luz, y él estaba decidido a arrancarla, fuera como fuera. Sentía que al hacerlo podría vislumbrar algo que hasta entonces había ignorado, una verdad distorsionada por mentiras y omisiones. Marcos sabía que no podía seguir esperando a que Clara cediera. Algo estaba pasando, y no podía quedarse al margen. Decidió entonces que enfrentaría a todos al mismo tiempo, no solo a Clara y Elena, sino también a Lucas. La presencia de su hijo se sentía ahora más como una carga en su mente que como un vínculo de confianza. Ya no podía descartar la posibilidad de que Lucas supiera algo o estuviera involucrado de alguna forma. Buscó a Lucas por toda la casa, pero el niño no estaba en su habitación. Una creciente angustia lo llevó hasta el jardín. El viento frío parecía cortarle la piel mientras revisaba el lugar en busca de alguna pista que le diera respuestas. Cuando finalmente lo encontró, el niño estaba sentado sobre una piedra, mirando fijamente hacia el horizonte. La sonrisa de Lucas era extraña, desprovista de cualquier alegría infantil, como si fuera consciente de algo que Marcos no podía comprender. Al verlo, el niño levantó la mirada lentamente, sin sorpresa, como si ya supiera que su padre vendría. «Lucas, ¿qué está pasando?», preguntó Marcos, tratando de ocultar la tensión en su voz. El niño lo miró, y por un momento Marcos vio en su rostro una expresión que parecía más madura, más vieja de lo que correspondía a sus 7 años. «Nada». «Papá», respondió Lucas con una voz que no parecía pertenecer a un niño. «No pasa nada, solo cosas que tú no entiendes». Las palabras de su hijo resonaron en la mente de Marcos, como si se refirieran a algo que estaba más allá de su comprensión. Marcos sintió un frío recorrer su pecho. Sabía que algo no estaba bien. ¿Cómo podía Lucas saber algo que él mismo aún no lograba comprender? ¿Qué estaba ocultando? Cuando el niño se levantó y caminó sin decir nada más, Marcos sintió que por primera vez estaba perdido. Era como si una corriente invisible lo arrastrara, sin permitirle tener el control sobre la dirección que tomaba. De regreso a casa, Marcos se encontró con Clara en la sala. Ella parecía nerviosa, con la mirada evasiva, como si estuviera huyendo de algo. La tensión entre ellos se volvía insoportable, y la cercanía generaba una energía casi eléctrica. Clara parecía saber que algo estaba a punto de suceder, y su actitud indicaba que intentaba prepararse para lo inevitable. Marcos ya no podía esperar. Necesitaba conocer la verdad. «Clara, sé que me estás ocultando algo», dijo Marcos con voz grave y tensa. «Sé que estás involucrada en algo y estoy listo para enfrentarlo. Tienes que decirme la verdad ahora». Clara lo miró por un instante, y Marcos se dio cuenta de que, incluso sin palabras, ella intentaba defenderse de algo más grande, de algo que él aún no lograba entender. Respiró hondo y finalmente dijo: «Yo no sé por dónde empezar, Marcos, pero tienes que entender que esto no es lo que crees». Las palabras de Clara cayeron sobre Marcos como una bomba. Quería escuchar más, quería entender, pero al mismo tiempo, algo dentro de él le gritaba que se detuviera. Sabía que, al dar ese paso, la vida que conocía jamás volvería a ser la misma, pero la verdad estaba cerca y ya no podía dar marcha atrás. Lo que Clara estaba a punto de decirlo cambiaría todo. Clara se sentó en el sofá, con los ojos fijos en el suelo, como si intentara encontrar palabras que ya no supiera cómo pronunciar. Marcos permaneció de pie frente a ella, ansioso y nervioso, sintiendo cómo el peso de la situación se hacía cada vez más grande. Sabía que este momento no podía ser apresurado, pero la expectativa era casi insoportable. Clara, sin embargo, parecía estar luchando con algo mucho más grande que una simple confesión.
Era como si estuviera preparándose para lanzarse a un abismo del que no habría retorno. Marcos, no sé por dónde empezar, murmuró Clara con la voz apenas audible. Marcos se acercó y se sentó a su lado. La miró. Sus manos temblaban ligeramente, pero se obligó a mantener la calma. Tenía que escuchar lo que ella tenía que decir, sin importar el costo. Tienes que contármelo, Clara, dijo con voz firme, a pesar del creciente dolor en su pecho. Ya sé que hay algo entre nosotros, algo que no me estás diciendo. No me hagas esperar más. Ella suspiró profundamente, y finalmente sus ojos se encontraron con los de Marcos. Yo no puedo darte todas las respuestas, Marcos. Hay cosas que son más grandes que nosotros dos. Hice lo que hice porque no sabía cómo manejarlo. No sabía cómo manejarte a ti, nuestra vida, todos los secretos. Dudó, como si pesara cada palabra antes de decirla. Marcos sintió un nudo en el estómago. No estaba preparado para lo que venía. ¿Qué hiciste, Clara?, preguntó, con la ansiedad ya reflejada en su voz. Clara levantó las manos, como si pidiera disculpas, pero no encontró consuelo ni en los gestos ni en las palabras que estaba a punto de pronunciar. Yo estaba tratando de proteger a Lucas. Él vio cosas que no debería haber visto, y Elena siempre lo supo. Ella nos ayudó, pero también nos manipula, Marcos. Tiene una forma de controlarlo todo, de hacer que todos jueguen su juego. No quería que lo supieras, pero creo que ya es momento. Las palabras de Clara cayeron sobre Marcos como un rayo. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Elena, la amiga de confianza, siempre presente y sonriente, era la que estaba detrás de todo. ¿Cómo había manipulado a Clara y a Lucas? ¿Y por qué Clara no se lo había dicho antes? Dolor y rabia se mezclaban en su pecho, pero necesitaba más respuestas. ¿Me estás diciendo que Elena tiene algún poder sobre nosotros?, preguntó Marcos con incredulidad en su voz. Clara asintió, su expresión oscureciéndose. Sí, y no es solo ella. Hay algo más en Lucas. Él no es solo un niño. Él sabe cosas, Marcos. Ve cosas que ni siquiera puedo imaginar cómo. Está más involucrado de lo que crees. Ese dibujo no era solo imaginación. Él lo sabe. Con cada palabra, Marcos sentía el suelo abrirse bajo sus pies. Se levantó de golpe y comenzó a caminar de un lado a otro en la sala, intentando digerir las revelaciones. La tensión se volvía casi palpable. Pero es que, ¿qué significa esto, Clara? ¿Qué está pasando exactamente con nuestro hijo? ¿Y por qué Elena estaría involucrada en todo esto? Con cada pregunta, sentía que las respuestas se le escapaban de las manos, como arena entre los dedos. Clara, con los ojos empañados, lo miró, pero su expresión ahora era de desesperación. No lo sé, Marcos. No lo sé. Solo sé que no podíamos dejar que lo descubrieras porque si lo hacías todo acabaría. Yo hice lo que pude para mantener a nuestra familia unida, pero creo que ya no hay vuelta atrás. El silencio se instaló entre ellos, pesado y asfixiante. Marcos se quedó quieto, sin saber cómo reaccionar, sin tener idea de cuál sería el próximo paso. Todo a su alrededor se estaba desmoronando y no sabía cómo salvar lo que quedaba de su vida. El silencio flotó en la sala como una sombra, y Marcos sintió que las palabras de Clara aún resonaban en su mente. Intentó comprender lo que ella le había dicho, pero la sensación de estar perdido en medio de una trama compleja y oscura lo consumía. Elena, Lucas, Clara, todo parecía girar en torno a algo mucho más grande y siniestro de lo que jamás habría imaginado. ¿Qué estaba pasando con su familia? ¿Cómo habían llegado a este punto? Y lo más importante, ¿quién estaba detrás de todo esto? Ya no podía seguir esperando. Necesitaba tomar una decisión. Una oleada de ira recorrió el cuerpo de Marcos. ¿Cómo podía Clara haberse involucrado en esto? ¿Cómo no había visto las señales? Siempre creyó que conocía a su esposa, pero ahora tenía frente a él a una mujer que se le antojaba extraña, alguien que cargaba secretos y mentiras. Se levantó abruptamente y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de ordenar sus pensamientos, pero la angustia lo paralizaba. Se encontraba atrapado en un laberinto de incertidumbre y no sabía en qué dirección avanzar. «Clara, ¿qué más no me has contado?», preguntó Marcos con la voz quebrada por la frustración. Ella negó con la cabeza, como si luchara contra algo dentro de sí. «Ya te lo dije todo, Marcos.
No hay nada más que pueda decirte. La verdad es más complicada de lo que imaginas y no sé cómo vas a lidiar con esto, pero ya no puedo seguir mintiéndote. Sus palabras pesaban como una sentencia. Marcos sintió que el suelo volvía a ceder bajo sus pies. No sabía cómo manejar todo aquello. Mientras Clara hablaba, una presencia familiar, pero inquietante, apareció en la puerta. Marcos se giró de golpe y vio a Elena en la entrada de la sala. No parecía sorprendida de verlo ahí. Sus ojos estaban fijos en él, como si supiera que el enfrentamiento era inevitable, como si hubiera estado esperando ese momento. «Ya lo sabes, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa enigmática. Sabía que no podría mantenerlo en secreto por mucho más tiempo. Marcos la miró fijamente, sintiendo cómo la rabia hervía en su pecho. «Lo sabías, ¿no? Sabías lo que estaba pasando con mi familia todo este tiempo, y aún así te quedaste ahí observando, sin hacer nada». La acusación cayó como un golpe directo, pero Elena no se inmutó. Simplemente cruzó los brazos y lo miró con curiosidad. «Estás empezando a entender, Marcos», respondió ella con una voz serena y controlada. «Pero hay mucho más que aún no sabes. La cuestión no es lo que sabes, sino lo que está por venir. Lucas. Lucas es solo la punta del iceberg. Él no es como tú crees. No es solo un niño atrapado en su inocencia. Él ha sido elegido». El impacto de esas palabras paralizó a Marcos. Trató de procesar lo que ella estaba diciendo, pero su mente parecía fallarle. «¿Elegido para qué?», preguntó, con la voz temblorosa, casi un susurro. Elena lo miró, y sus ojos brillaron con una intensidad perturbadora. «Estás tocando apenas la superficie de algo mucho más grande, Marcos. Hay fuerzas que rigen nuestras vidas, que van más allá de lo que puedes comprender. Lucas está en el centro de todo esto, y cuando se convierta en lo que está destinado a ser, lo entenderás». Cada palabra de Elena parecía una llave girando en una cerradura, pero Marcos aún no podía ver qué había detrás de esa puerta. Un escalofrío recorrió su espalda, la certeza de que algo mucho más grande y peligroso estaba a punto de revelarse. «Pero no vas a dejar que esto pase, ¿verdad?», Clara interrumpió, su voz llena de una mezcla de miedo y desesperación. «No vas a permitir que se lleven a Lucas, Marcos. No dejes que le hagan esto». La súplica de Clara era desesperada, pero había algo en su voz que no sonaba del todo bien. Marcos ya no sabía en quién confiar. Miró a Elena y luego a Clara, sintiendo una presión creciente en su pecho. «¿Qué es exactamente lo que me están pidiendo que haga?», preguntó, más para sí mismo que para ellas. El silencio se extendió durante unos segundos. El futuro parecía incierto, un abismo frente a él, y sabía que cualquier decisión que tomara en ese momento cambiaría su vida para siempre. El aire se volvió denso, y Marcos sintió el peso de cada palabra pronunciada. Se encontraba en una encrucijada, con opciones que podrían destruir todo lo que hasta entonces había creído verdadero. Miró a Clara, quien estaba visiblemente afectada, y luego a Elena, que parecía más serena que nunca. Ambas lo observaban con atención, esperando una respuesta. Pero Marcos aún estaba perdido, luchando por comprender lo que realmente estaba en juego. «Elige, Marcos», dijo Elena con una voz suave, pero cargada de una autoridad que él no podía ignorar. «Quien controle a Lucas controlará el futuro. Sabes lo que está en juego, pero ahora debes decidir de qué lado estás». Las palabras de Elena resonaron en su mente, pero no lograba comprender del todo su significado. ¿Qué futuro era ese? ¿Y por qué Lucas estaba en el centro de todo? No podía permitir que su hijo fuera arrastrado a algo que aún no entendía. Marcos respiró hondo, tratando de mantener la calma. Necesitaba saber más allá de las palabras vacías que flotaban entre ellos. «¿Y qué esperas que haga, Elena? Dime qué es lo que realmente quieres de mí». Sabía que aquella conversación no iba por buen camino, pero no tenía otra opción más que seguir adelante. Necesitaba conocer la verdad, toda la verdad, antes de que fuera demasiado tarde. Elena lo miró con una mezcla de paciencia y frialdad. «Quiero que hagas lo correcto, Marcos. Sabes lo que debes hacer. No puedo darte todas las respuestas, pero puedo guiarte. Tengo mis propios motivos, al igual que Clara tiene los suyos, pero al final la decisión es tuya. No vamos a forzarte, pero el destino de Lucas está en tus manos ahora». La forma en que habló del destino de Lucas provocó un escalofrío en Marcos.
Sentía que estaba frente a algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. «No puedo hacerlo», respondió Marcos, su voz firme pero cargada de dudas. «No puedo tomar una decisión sin saber qué está en juego. Hablas del futuro, pero ¿qué futuro es ese? ¿Por qué Lucas está involucrado en todo esto?» Empezaba a cuestionarlo todo, pero había algo en Elena, en su expresión, que le hacía sentir que ya no quedaba tiempo para dudar. Clara se acercó a él con lágrimas en los ojos. «Marcos, te amo, y solo quiero proteger a nuestra familia, pero sé que necesitas entender la verdad y ya no podemos ocultártela». Miró a Elena como buscando algún tipo de aprobación. Elena, por su parte, no mostró emoción alguna. Sabía que el momento de la decisión se acercaba, y Marcos sentía el peso de esa decisión sobre sus hombros. Se alejó caminando hacia la ventana de la sala. Miró al cielo, buscando alguna respuesta en el silencio. Algo no encajaba. Todo en lo que había creído, todo lo que había construido, se estaba desmoronando y no sabía cómo reaccionar. Tenía que tomar una decisión. Pero ¿cuál sería esa decisión? ¿De qué lado estaba? ¿Con Clara y Lucas? ¿O con Elena, quien parecía tan segura de su papel en todo esto? «Necesito más tiempo», murmuró Marcos, tratando de ordenar sus pensamientos. «Necesito entender qué está pasando antes de decidir». Pero las palabras le sonaron vacías incluso a él mismo. El tiempo se estaba agotando, y sabía que tarde o temprano tendría que elegir. Elena lo observó en silencio, como si supiera que no había escapatoria. «El tiempo se acaba, Marcos. Puedes posponer tu decisión todo lo que quieras, pero el destino de Lucas está en tus manos. Y recuerda, no hay vuelta atrás». Esas palabras resonaron en su mente como una advertencia sombría, y supo en ese preciso instante que su vida nunca volvería a ser la misma. Marcos sentía el peso del destino sobre sus hombros. No lograba entender completamente qué era lo que Elena quería de él, pero algo estaba claro. Lucas no era un niño común. El hijo que creía conocer parecía llevar consigo un secreto mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. ¿Pero qué secreto era ese? ¿Qué lo hacía tan especial? Necesitaba mirar a los ojos de Lucas y encontrar sus propias respuestas. Subió las escaleras, sus pasos resonando por el pasillo silencioso. La habitación de Lucas estaba iluminada por una lámpara tenue, proyectando sombras extrañas en las paredes. El niño estaba sentado en la cama, jugando distraídamente con un carrito de juguete. Cuando Marcos entró, Lucas levantó la mirada lentamente, como si ya supiera que su padre vendría. Había algo diferente en él, algo que hizo que Marcos dudara por un instante antes de acercarse. «Hijo», comenzó Marcos, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Necesito hablar contigo. Necesito entender qué está pasando». Lucas no respondió de inmediato. Solo observó a su padre con esos ojos grandes y atentos. Luego, sin prisa, dejó el carrito a un lado e inclinó la cabeza, como si lo estuviera evaluando, esperando que hiciera la pregunta correcta. «¿Sabes de qué estoy hablando, verdad?», preguntó Marcos, intentando romper el incómodo silencio. Lucas asintió levemente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Lo sé, papá, pero tú aún no entiendes. Sigues teniendo miedo». La respuesta del niño hizo que Marcos se estremeciera. ¿Cómo podía un niño de 7 años hablar con tanta certeza? Sintió el corazón acelerarse, como si estuviera a punto de escuchar algo que cambiaría su vida para siempre. Lucas se deslizó hasta el borde de la cama y fijó la mirada en Marcos. «Veo cosas que tú no ves», dijo en un tono sereno, casi como si estuviera revelando un secreto. «A veces Elena me enseña, a veces mamá intenta protegerme, pero nadie puede cambiar quién soy, ni siquiera tú». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. Las palabras de Lucas parecían llevar un significado oculto, algo que aún no lograba descifrar. «¿Qué quieres decir con eso, Lucas?». La voz de Marcos salió tensa, casi como un susurro. Lucas parpadeó lentamente, como si meditara su respuesta. Luego señaló un pequeño cuaderno que estaba sobre la mesa. Marcos vaciló antes de tomarlo, pero al abrirlo sintió un frío recorrer su cuerpo. Eran dibujos que mostraban figuras sombrías, rostros sin ojos, sombras que parecían observar desde las tinieblas. Pero lo que más lo aterrorizó fue ver su propia imagen allí, junto a Lucas y Elena.
Marcos cerró el cuaderno rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. Lucas, ¿qué significa esto? El niño solo sonrió, pero esta vez había algo inquietante en su expresión. Significa que se acerca el momento, papá, el momento de elegir, pero no tengas miedo. Sigo siendo tu hijo. El silencio que siguió fue denso y sofocante. Marcos sintió un nudo en la garganta. Algo estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Marcos sentía el peso invisible de las palabras de Lucas sobre sus hombros. El hijo que creía que era solo un niño, ahora parecía estar más allá de su comprensión. Cerró el cuaderno con fuerza, tratando de alejar el miedo creciente que se apoderaba de su mente. Pero la mirada de Lucas seguía fija en él, esperando una reacción, esperando que su padre aceptara aquello que él parecía saber desde hacía mucho tiempo. «Lucas, ¿qué te está pasando?», preguntó Marcos con la voz cargada de angustia. El niño suspiró, como si estuviera cansado de explicar algo obvio. «No es lo que me está pasando, papá. Es lo que siempre ha estado aquí, solo que ahora estoy empezando a recordarlo». Las palabras de Lucas hicieron que un escalofrío recorriera el cuerpo de Marcos. Algo dentro de él le decía que esto era solo el comienzo. Elena apareció en la puerta de la habitación, su mirada serena, como si supiera que ese momento llegaría. «Él está listo, Marcos», dijo con una calma perturbadora. «Y ahora depende de ti decidir qué vas a hacer con esto». Marcos sintió cómo la ira crecía dentro de él. «¿Decidir qué? Hablan como si esto fuera un destino inevitable. Pero soy su padre. Él sigue siendo solo un niño». Su voz reflejaba pura frustración, pero Elena no parecía afectada. «Todavía no lo entiendes, ¿verdad?», dijo Elena, caminando lentamente hacia Lucas. «Él no es un niño común. Puedes luchar contra esto todo lo que quieras, pero la verdad está justo frente a ti». Marcos sintió el estómago revuelto. Quería gritar, negarlo todo, decir que era una locura, pero no podía ignorar las evidencias. Los dibujos, las palabras enigmáticas, el comportamiento de Lucas, todo apuntaba a algo que no quería aceptar. Clara entró en la habitación poco después, sus ojos enrojecidos por la preocupación. «Marcos, por favor, sé que es difícil, pero tenemos que aceptarlo». El dolor en su voz era casi insoportable. «Intenté ocultártelo porque sabía que reaccionarías así, pero Lucas siempre ha sido diferente. Siempre ha visto cosas que no deberían estar ahí, y Elena lo ha estado ayudando a entenderlo». El corazón de Marcos latía con fuerza en su pecho. «¿Ayudándolo? ¿Ayudándolo a qué? ¿A convertirse en algo que no reconozco? ¿A perderse en todo esto?». Lucas se deslizó fuera de la cama y caminó hacia su padre. Tomó la mano de Marcos, su pequeño toque cargando un peso que no podía explicar. «Nunca me perderé, papá», dijo Lucas en voz baja. «Solo necesito que confíes en mí». Marcos miró a su hijo, tratando de encontrar en él la inocencia que siempre había estado allí, pero lo que vio fue algo más profundo, algo antiguo, algo que lo hacía cuestionar todo en lo que creía. La habitación estaba sumida en el silencio. Marcos sentía que estaba ante la decisión más importante de su vida. El miedo lo consumía, pero sabía que no podía seguir huyendo. «¿Qué sucede ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena sonrió levemente. «Ahora, Marcos, necesitas aceptar que la verdad siempre ha estado aquí y decidir si estás listo para verla». Marcos sentía que cada segundo dentro de aquella habitación lo alejaba más de la realidad que conocía. Miraba a Lucas y veía algo que nunca antes había notado, una presencia que no coincidía con la de un niño de 7 años. Quería creer que todo aquello era un delirio, una absurda conspiración creada por Elena y Clara, pero los ojos de su hijo, firmes y llenos de algo inexplicable, decían lo contrario. Elena permaneció en silencio, observando a Marcos, esperando que comprendiera. Era como si la decisión ya estuviera tomada, como si solo él siguiera resistiéndose a lo inevitable. «Sé que tienes miedo», dijo finalmente, su voz tranquila y precisa. «Pero no hay razón para ello. Lucas no está solo. Nunca lo ha estado. Lo que le está ocurriendo es solo el despertar de algo más grande». Marcos pasó las manos por su rostro, tratando de disipar la niebla de confusión en su mente. «No puedo simplemente aceptar esto», murmuró. «Hablan como si él ya no fuera mi hijo, como si perteneciera a otra cosa, a otra fuerza.
La idea de perder a Lucas ante algo desconocido lo aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Siempre se había visto a sí mismo como un protector, alguien que mantendría a su hijo a salvo de cualquier peligro. Pero, ¿y si el peligro ya estaba dentro de él? Clara se acercó y le tocó suavemente el brazo. Marcos, yo también luché contra esto. Al principio intenté negarlo. Intenté proteger a Lucas de algo que ni siquiera entendía. Pero me di cuenta de que no hay manera de huir. Él ve cosas que nosotros no vemos. Sabe cosas que nosotros nunca hemos sabido. Solo quiero asegurarme de que esté preparado, de que tenga a alguien que lo guíe. Marcos sintió la sinceridad en la voz de Clara, pero aún no podía aceptar la situación. Lucas permaneció en silencio, pero una pequeña sonrisa jugaba en sus labios, como si entendiera la lucha interna de su padre. «Siempre quisiste protegerme, papá», dijo, su voz ligera pero firme. «Pero ahora soy yo quien necesita protegerte a ti». Las palabras de Lucas hicieron que algo dentro de Marcos se rompiera. Su hijo hablaba como alguien mucho más allá de su edad, como alguien que cargaba con un conocimiento ancestral. Tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Elena dio un paso adelante, su presencia tan imponente como antes. «La cuestión no es si lo aceptas o no, Marcos. La cuestión es qué harás con esta verdad. Puedes seguir negándola, luchando contra algo que ya está en marcha, o puedes estar al lado de Lucas cuando llegue el momento». Marcos sentía que lo estaban empujando hacia una decisión, una que no sabía si era capaz de tomar. El silencio volvió a apoderarse de la habitación. El peso de la elección se instaló en su pecho como un ancla. Marcos miró a Lucas, a Clara, a Elena. No quería perder a su familia, pero tampoco quería sumergirse en algo que no comprendía. Sentía que la respuesta estaba allí, en algún lugar entre el miedo y la verdad, pero el tiempo se agotaba, y pronto tendría que decidir. La noche cayó sobre la mansión como un velo de incertidumbre. Marcos se sentía prisionero en su propia casa, rodeado de secretos que amenazaban con consumirlo. Lucas dormía tranquilamente, como si no llevara el peso de las revelaciones que habían sido hechas. Clara se había recogido en su habitación, evitando enfrentar la verdad que ahora estaba expuesta. Y Elena, ella permanecía cerca, siempre observando, esperando. Marcos se sentó en su estudio, mirando el vaso de whisky sobre la mesa sin realmente verlo. Necesitaba organizar sus pensamientos, pero nada parecía tener sentido. Su hijo no era solo un niño. Estaba conectado a algo más grande, algo que Marcos no podía comprender. Y lo peor de todo, sentía que esa fuerza se acercaba. Algo dentro de él gritaba que la normalidad a la que tanto se aferraba ya no existía. Un sonido extraño resonó en el pasillo, interrumpiendo sus pensamientos. Un chirrido largo, como si una puerta se estuviera abriendo lentamente. Marcos se levantó, sintiendo su corazón acelerarse. Siguió el sonido, sus pasos silenciosos sobre el suelo frío. El pasillo estaba oscuro, excepto por una luz tenue que escapaba por debajo de la puerta de la habitación de Lucas. Dudó antes de abrir, una parte de él temiendo lo que encontraría dentro. Al empujar la puerta, la habitación estaba diferente. Las paredes parecían más oscuras, las sombras más densas, como si algo invisible estuviera allí. Lucas estaba de pie en medio del cuarto, mirando fijamente un punto en la pared opuesta. Marcos intentó hablar, pero su voz falló. Fue entonces cuando lo notó. La pared frente a Lucas ya no era solo una pared. Algo se estaba formando allí, un movimiento sutil en la superficie, como un espejo distorsionado. «Lucas, ¿qué está pasando?». Marcos finalmente logró preguntar, su voz apenas un susurro. El niño no apartó la mirada. «Él está viniendo», respondió con calma. «Lo que siempre ha estado esperándome». Un escalofrío recorrió la espalda de Marcos. ¿Qué quería decir con eso? ¿Quién estaba viniendo? Dio un paso adelante, pero una fuerza invisible parecía mantenerlo en su lugar. La superficie de la pared se estremeció, como si algo intentara atravesarla. Marcos quiso correr, pero sus pies estaban fijos al suelo. Miró a Lucas, esperando que su hijo retrocediera, pero él permaneció inmóvil, sin rastro de miedo. Al contrario, había algo en su expresión, algo parecido a la expectativa, como si hubiera estado esperando ese momento. La habitación se tornó más fría, y Marcos escuchó un susurro bajo, proveniente de todas partes y de ninguna en particular.
Eran palabras que no entendía, pero que erizaban su piel. Elena apareció en la puerta, su rostro sereno, como si supiera que aquello sucedería. «Es hora, Marcos», dijo sin apartar la vista de la pared vibrante. «Ahora verás lo que siempre te has negado a aceptar». La superficie finalmente se rompió, y Marcos contuvo la respiración. Algo estaba cruzando, algo que no debería estar allí. La habitación de Lucas vibraba con una energía invisible, densa, cargada de algo más allá de la comprensión de Marcos. La pared que antes era sólida, ahora palpitaba como un espejo líquido, reflejando no solo el entorno, sino algo más, algo que se movía dentro de ella. Marcos sintió que su respiración fallaba al ver formas distorsionadas surgir en el reflejo, como sombras aguardando para cruzar. Lucas seguía inmóvil, sin mostrar miedo, como si aquel momento hubiera sido esperado por mucho tiempo. Elena, al lado de la puerta, observaba con la paciencia de quien ya conocía el desenlace. «Ahora lo entiendes, Marcos», murmuró ella. «Esto siempre ha estado aquí. Solo elegiste no verlo». Marcos no podía apartar la vista de la pared. Quería correr, pero no podía. Su propio cuerpo ya no le obedecía. La superficie oscura se retorció y por primera vez algo emergió. Una mano, pálida, alargada, con dedos anormalmente largos, deslizándose por la pared como si estuviera tanteando el mundo del otro lado. Un frío profundo recorrió a Marcos, el miedo apoderándose de cada fibra de su ser. Pero Lucas, a diferencia de él, dio un paso adelante. «Él ha llegado», susurró el niño, su voz casi reverente. Marcos quiso sujetarlo, alejarlo de aquello, pero algo le impedía moverse. La figura seguía emergiendo, lentamente. Su cuerpo era esbelto, sin rasgos definidos, como una silueta que no debería existir. Sus ojos, profundos y vacíos, se abrieron en la oscuridad, y entonces habló. «Por fin puedes ver». La voz no provenía de un solo lugar. Retumbaba dentro de la mente de Marcos, como si le susurraran directamente en sus pensamientos. El pavor lo envolvió. «¿Qué es esto?», logró murmurar, su voz temblorosa. Lucas lo miró con serenidad, pero con una firmeza que no correspondía a su edad. «Es aquel que siempre ha estado conmigo», respondió. «Esperaba a que yo estuviera listo». Marcos sintió un nudo en el pecho, una mezcla de terror e impotencia. Su hijo ya no parecía un niño. Hablaba con la convicción de alguien que sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. Elena avanzó un paso, su expresión inmutable. «Esto no es el final, Marcos, es el comienzo. Ahora puedes aceptarlo o seguir luchando contra algo que no puedes detener». Marcos miró a Clara, que estaba de pie en la puerta, paralizada, incapaz de reaccionar. Ya no sabía qué hacer. Todo lo que conocía se estaba desmoronando, y la oscuridad que antes parecía lejana, ahora estaba justo frente a él. La figura en la pared dio otro paso al frente, su presencia llenando la habitación. Marcos sintió su mente sumergirse en una sensación abrumadora, como si estuviera al borde de un abismo. La verdad estaba allí, desnuda y cruel, y ahora podía verla, pero estaba listo para aceptarla. Marcos sentía el mundo a su alrededor colapsar. La presencia que emergía de la pared era indescriptible, algo que su mente se negaba a comprender. No era solo una sombra, sino algo vivo, palpitante, cargado de una fuerza antigua e insondable. Su instinto gritaba que corriera, que tomara a Lucas y huyera de allí. Pero su cuerpo estaba atrapado, como si aquella entidad invisible ya lo hubiera reclamado. Lucas, a diferencia de su padre, no mostraba temor, permanecía de pie, mirando fijamente a la figura que emergía lentamente del reflejo distorsionado. Sus ojos brillaban con algo que Marcos no lograba descifrar. ¿Era curiosidad, aceptación o algo mucho peor? «Todo está bien, papá», susurró Lucas, su voz extrañamente serena. «Yo ya sé qué hacer». Elena se acercó al niño y posó una mano delicada sobre su hombro. «Él está listo», dijo sin mirar a Marcos. «Ahora solo faltas tú». El frío en la sangre de Marcos se intensificó. Volvió a mirar a Clara, que seguía paralizada, con lágrimas corriendo por su rostro, pero no decía nada. Era como si ya hubiera aceptado lo inevitable, como si supiera que no había escapatoria. «Esto es una locura», explotó Marcos, su voz saliendo ronca y temblorosa. «¿Se están escuchando a sí mismas? Sea lo que sea, esto no puede ser real».
Lucas es solo un niño, pero su propia voz sonaba débil, como si ya no tuviera fuerzas para luchar contra la verdad. El aire en la habitación parecía más pesado, casi irrespirable. Sentía que cada palabra que decía era inútil. La figura se movió una vez más, su cuerpo saliendo por completo de la pared. Ahora estaba allí, de carne y sombra, justo frente a ellos. Sus ojos vacíos se fijaron en Marcos y un escalofrío recorrió su espalda. «Aún resistes», dijo la voz, resonando en su mente. Pero no por mucho tiempo. Marcos sintió algo perforar su mente, un peso aplastante que lo hizo tambalearse hacia atrás. Lucas extendió la mano hacia la entidad, como si ya supiera qué hacer. Marcos quiso gritar, detenerlo, pero su voz no salía. Todo parecía estar ocurriendo demasiado rápido y al mismo tiempo en cámara lenta. Sentía que si dejaba que eso sucediera, nunca volvería a ver a su hijo de la misma manera, o quizás nunca volvería a verlo en absoluto. Elena se volvió hacia Marcos, sus ojos ahora duros y definitivos. «Ahora, Marcos, es el momento de la verdad. ¿Lo aceptarás o seguirás hundiéndote en la ilusión de lo que crees que debería ser tu vida?» Marcos sentía que el tiempo se agotaba. La decisión estaba frente a él, y no sabía si podría soportar las consecuencias. Lucas se giró hacia su padre, sus ojos profundos y llenos de algo desconocido. «Confía en mí, papá». Esas palabras resonaron en la mente de Marcos, mezcladas con el susurro de la entidad que ahora estaba allí, esperando. No tenía más tiempo. La elección debía hacerse. Ahora, Marcos sentía el tiempo dilatarse a su alrededor. La habitación parecía un limbo entre la realidad y algo desconocido, algo que no sabía nombrar. La entidad estaba allí, inmóvil, pero su presencia aplastaba cada fibra de su ser. Lucas aún tenía la mano extendida, esperando que su padre la tomara. Marcos sabía que ese momento lo definiría todo, pero ¿qué pasaría si tomaba la decisión equivocada? Clara sollozaba en silencio en el fondo, pero no decía nada. Ella ya había tomado su decisión. Elena, en cambio, observaba todo con la paciencia de quien ya conoce el desenlace. «¿Lo sientes, Marcos?», preguntó su voz suave, casi hipnotizante. «Es el peso de la verdad. Siempre huiste de ella, pero ahora ya no hay a dónde correr. O la aceptas, o serás consumido por tu propia resistencia». Marcos miró a Lucas, el hijo que había protegido, criado, amado. Pero ahora, al mirar sus ojos, veía algo diferente. No había miedo ni duda, solo certeza. «Si digo que no», murmuró Marcos, su voz casi inaudible. «Si me niego, ¿qué sucede?». La entidad inclinó levemente la cabeza, sus ojos vacíos penetrándolo de una forma insoportable. «Entonces serás dejado atrás», dijo la voz, resonando en su mente como un trueno silencioso. El corazón de Marcos martillaba en su pecho. Quería negarse, quería arrancar a Lucas de allí y huir, llevarlo lejos de todo eso, pero sabía que ya no había escapatoria. La elección no era solo suya, también era de Lucas, y su hijo ya había tomado su decisión. Marcos comprendió con horror que la elección siempre había sido una ilusión. Lucas ya pertenecía a aquello. El aire se volvió más denso y Marcos sintió un peso invisible sobre su pecho, como si lo estuvieran empujando contra el suelo. «¿Qué hago?», susurró casi para sí mismo. Lucas sonrió levemente. «Confía en mí, papá». Esas palabras lo atormentaban. Quería confiar, pero no sabía si podía. Y entonces, lentamente, con el corazón aplastado por la desesperación, Marcos extendió su mano. En el instante en que sus dedos tocaron los de Lucas, un destello recorrió la habitación, y todo cambió. El cuarto se disolvió en sombras, el tiempo pareció doblarse a su alrededor, y Marcos sintió algo dentro de él romperse. Vio imágenes pasar ante sus ojos, recuerdos, realidades, futuros posibles que se mezclaban y confundían. Sentía su mente siendo arrastrada hacia algo mucho más grande, algo que jamás podría comprender. Y entonces, el silencio. Todo a su alrededor desapareció. Solo él y Lucas permanecían allí, flotando en el vacío. «Ahora lo ves», dijo Lucas, su voz reverberando en todas direcciones. Marcos no podía responder. Por primera vez entendía. Por primera vez veía lo que estaba más allá del mundo que conocía. Pero también sabía que nunca volvería a ser el mismo.
El vacío que rodeaba a Marcos parecía extenderse infinitamente. Un espacio sin suelo, sin techo, sin tiempo. Todo era oscuridad y luz al mismo tiempo, una contradicción imposible. Su cuerpo flotaba, pero no sentía peso, no sentía nada. Solo Lucas estaba allí, parado frente a él, sus ojos brillando con una intensidad que lo hacía temblar. ¿Qué estaba pasando? ¿Seguía siendo él mismo? ¿Lo entiendes ahora, papá? La voz de Lucas resonó por todas partes, sin un punto de origen. Marcos abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. Su mente estaba sobrecargada con visiones, fragmentos de realidades que no reconocía, pero que de algún modo le parecían familiares. Veía figuras sombrías moviéndose entre mundos, rostros sin expresión, ojos observando a través de grietas invisibles en el espacio. Entonces vio la mansión, pero no como antes. Era como si estuviera viendo un reflejo distorsionado de ella, un lugar donde el tiempo no tenía sentido. Vio a Clara, a Elena y a sí mismo, congelados en diferentes momentos, atrapados entre posibilidades que nunca habían sucedido. Sintió una presión aplastante en su mente. ¿Estaba viendo la verdad o simplemente estaba perdiendo la cordura? Lucas se acercó, flotando suavemente en el espacio sin forma. Siempre lo supe, dijo. Siempre sentí que había algo más allá de lo que ustedes me mostraban. Pero ahora lo sé. Ellos me lo mostraron. Marcos sintió que la respiración le fallaba. ¿Ellos? Logró murmurar, su voz temblorosa. Lucas asintió, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Aquellos que siempre han estado aquí, aquel que cruzó el velo. Marcos quería negarlo, quería gritar que eso no era real. Pero la realidad ya no era algo que pudiera definir. Estaba allí, en un lugar que no debería existir, viendo cosas que no deberían ser vistas. Y Lucas era parte de ello. «Yo no puedo volver, ¿verdad?», preguntó Marcos, finalmente aceptando la verdad. Lucas parpadeó lentamente. «Puedes volver, pero nunca volverás a ser el mismo». Las palabras de su hijo quedaron suspendidas en el aire, y Marcos sintió una última oleada de miedo recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba volver? ¿Qué significaba seguir adelante? Ya no tenía control. Nunca lo tuvo. Pero ahora sabía que la decisión final no era suya. Era de algo mucho más grande que él. El espacio a su alrededor comenzó a contraerse, la oscuridad doblándose sobre sí misma. Marcos sintió su cuerpo ser arrastrado, succionado hacia la nada. Intentó resistirse, pero ya no había manera de luchar. Su conciencia fue devorada por el vórtice, y en el último momento escuchó la voz de Lucas, suave y definitiva. «Nos vemos del otro lado, papá». Y entonces todo se apagó. El primer sentido en regresar fue el oído. Marcos escuchó un zumbido bajo y constante, como un eco lejano reverberando dentro de su cabeza. Luego vino el tacto, la extraña sensación de estar acostado sobre algo frío y sólido. Poco a poco, su conciencia emergió de la oscuridad y abrió los ojos. Lo que vio le hizo contener la respiración. La mansión seguía ahí, pero no como la recordaba. Las paredes tenían un tono grisáceo, casi sin vida, y las sombras parecían moverse sutilmente, como si tuvieran voluntad propia. El aire era pesado, cargado de una presencia invisible. Marcos se incorporó lentamente, sintiendo su cuerpo tembloroso, como si llevara días sin moverse. Miró a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. ¿Era real o seguía atrapado en aquel otro lugar? «Volviste», dijo una voz familiar. Marcos giró rápidamente y vio a Elena, de pie junto a la puerta, pero había algo diferente en ella. Sus ojos parecían más profundos, su postura más rígida. Era como si hubiera cruzado la misma frontera que él, pero ya estuviera acostumbrada a ese nuevo mundo. «Te dije que nunca volverías a ser el mismo», continuó ella con una voz tranquila, pero cargada de algo que Marcos no lograba descifrar. Marcos sintió su corazón acelerarse. «¿Dónde está Lucas?». La pregunta salió antes de que pudiera pensar. Miró a su alrededor, esperando ver a su hijo, pero la habitación estaba vacía. Elena no respondió de inmediato. Solo observó a Marcos por unos instantes, como si evaluara su reacción. «Está donde necesita estar», dijo finalmente. «Ahora entiende su papel, y tú necesitas entender el tuyo». La sangre de Marcos se heló. «¿Qué quieres decir con eso?». Su voz
salió más firme de lo que esperaba. Elena suspiró, acercándose a él. Cruzaste el umbral, Marcos, y no hay forma de volver a lo que eras antes. Lo sientes, ¿verdad? La mansión, el aire, las sombras, todo es diferente porque ahora ves las cosas como realmente son. Un escalofrío recorrió su espalda. Sí, lo sentía. Algo estaba fuera de lugar, algo que no podía nombrar. En ese momento Clara entró en la habitación, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. «Marcos, ¿de verdad eres tú?». Corrió hacia él, tomando su rostro entre las manos. «Tú desapareciste. Te busqué por días». Marcos parpadeó, confundido. ¿Días? Para él, todo había ocurrido en cuestión de minutos, tal vez horas, pero Clara estaba desesperada, como si el tiempo se hubiera movido de forma diferente para ella. Elena solo observaba, sin emoción aparente. «El tiempo no es el mismo cuando cruzas el velo», dijo. «Tal vez pasaste solo unos instantes del otro lado, pero aquí... Bueno, las reglas son distintas». Marcos sintió su estómago retorcerse. «¿Y Lucas? ¿Dónde está?». Clara miró a Elena y la expresión en su rostro fue suficiente para hacer crecer el miedo en Marcos. «Él te está esperando», respondió Elena finalmente. «Pero primero, necesitas aceptar en lo que te has convertido». Un nudo apretó su garganta. No sabía qué significaba eso, pero algo dentro de él gritaba que nada volvería a ser como antes. El tiempo se deshacía a su alrededor. La mansión, su hogar, parecía un lugar desconocido, donde las sombras se movían con voluntad propia y el aire cargaba un peso invisible. Clara aún sostenía su rostro con los ojos empañados, como si intentara aferrarse a una versión de él que ya no existía. Pero Marcos ya lo sabía, lo sentía. Algo dentro de él había cambiado y no había marcha atrás. «Llévenme con Lucas», dijo él, con la voz más firme de lo que esperaba. Elena intercambió una mirada con Clara y luego asintió. «Es hora», respondió, dando un paso atrás. Marcos sintió el estómago revuelto. La forma en que ella lo dijo, como si ese momento ya estuviera escrito antes de suceder, lo hacía sentir aún más impotente. Pero no tenía opción. Bajaron las escaleras de la mansión y Marcos notó que el espacio parecía más grande que antes. Los pasillos eran más largos, las puertas parecían multiplicarse a su alrededor. Pero Elena caminaba sin dudar, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigían. Clara se mantenía a su lado, sin decir nada. El silencio entre ellos pesaba más que cualquier palabra. La puerta del viejo sótano estaba abierta. Marcos vaciló por un instante. Nunca le había gustado ese lugar. Desde que compraron la casa, evitaba bajar allí. Siempre parecía demasiado frío, demasiado silencioso. Pero ahora no tenía elección. Cruzó la entrada y un escalofrío recorrió su espalda cuando sus pies tocaron los escalones de madera desgastada. En el fondo del sótano Lucas lo esperaba. Estaba sentado sobre una vieja alfombra, rodeado de símbolos dibujados en el suelo. Su mirada encontró la de Marcos de inmediato, y el padre sintió un nudo en el pecho. Había algo en su hijo que no lograba descifrar. No era miedo, ni alegría. Era algo más allá de la comprensión humana. «¿Viniste?», dijo Lucas, su voz sonando más madura de lo que debería. Marcos se acercó, el corazón martillándole en el pecho. «¿Qué está pasando, hijo?». Lucas sonrió levemente. «Yo ya lo entendí todo, papá. Ahora solo falta que lo entiendas tú». Marcos tragó en seco. Elena y Clara permanecieron detrás de él, observando. Ellas sabían, siempre lo habían sabido, pero él era el único que aún se resistía. La luz del sótano titiló. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse como olas, formando patrones que parecían cobrar vida. Marcos sintió algo revolverse dentro de él, algo que no estaba allí antes, y entonces, por primera vez, se dio cuenta. Ya no era el mismo hombre que había entrado en esa casa. Algo había cruzado con él, algo que estaba esperando despertar. Lucas extendió la mano. «Ahora, papá, tienes que aceptar». Un escalofrío recorrió el cuerpo de Marcos. Estaba al borde de lo desconocido, y la última pieza del enigma estaba frente a él. Solo quedaba la elección final. Marcos sintió que el mundo a su alrededor vibraba, como si estuviera a punto de partirse en dos. El sótano ya no era solo un sótano. El espacio se expandía, las sombras se retorcían, formando patrones incomprensibles. Lucas seguía allí, su mano extendida, esperando, y Marcos
Sabía que ese momento lo definiría todo. El aire se volvió más pesado, como si una presencia invisible lo presionara. Helena y Clara guardaban silencio, sus expresiones inalterables. Sabían que estaba a punto de cruzar el último umbral. «Lo sientes, ¿verdad?», murmuró Helena, dando un paso al frente. «La verdad tan cerca ahora. Siempre has estado ligado a esto, Marcos. Solo elegiste no verlo». Marcos miró a Lucas y, por un instante, vio al niño que siempre había sido, el hijo que amaba, al que había prometido proteger. Pero al mismo tiempo, vio algo más, algo antiguo, algo que lo observaba desde el fondo de esos ojos infantiles, y fue en ese instante que lo comprendió. No era Lucas quien estaba siendo llamado, era él. «Ya conoces la respuesta», dijo Lucas, su voz resonando en el aire. «Lo que sea que esté ahí fuera, lo que siempre ha estado esperando, no me quiere a mí, te quiere a ti». Un escalofrío helado subió por la espalda de Marcos. Su cuerpo se tensó, su mente se negaba a aceptar la verdad. «No, esto no puede ser cierto», murmuró. Pero en el fondo ya lo sabía, siempre lo había sabido. Las sombras comenzaron a doblarse a su alrededor, un velo oscuro envolviendo sus sentidos. Vio imágenes parpadear en su mente, momentos de su vida que nunca había vivido, lugares que nunca había visitado, rostros que no reconocía. Era como si algo estuviera fusionándose con él, despertando memorias que no le pertenecían. Clara dio un paso adelante, los ojos llenos de lágrimas. «Marcos, intenté protegerte, pero ya no hay forma de evitarlo. Siempre has sido parte de esto. Siempre fuiste el elegido». Las palabras de ella fueron el golpe final. Sintió las últimas barreras en su mente romperse. Entonces, sin pensar, extendió la mano y tocó la de Lucas. En ese mismo instante, todo se desmoronó. La oscuridad lo envolvió y sintió su cuerpo ser arrastrado más allá del sótano, más allá de la casa, más allá de lo que llamaba realidad. Por un momento, todo fue silencio. Entonces abrió los ojos y comprendió que ya no era el mismo.